digamos, hemos visto, por ejemplo, casos como el chileno, un país que tendrá sus problemas, pero funciona muchísimo mejor que el Estado guatemalteco, y con una constitución más joven entran ahora en un proceso prácticamente de reescribirla, y de un proceso además que no es revolucionario, sino se hace a través de los mecanismos que ya estaban establecidos constitucionalmente. La han hecho, digamos, sin romper la fibra social, y lo han hecho, en este caso, observando todos los procedimientos. ¿Cuál es la reflexión de un constituyente que era de los más jóvenes en el 85, en cómo ha envejecido esa constitución en este momento, y si necesita efectivamente reformarse, y por qué le da a algunos un grado de pánico enorme y otros lo ven como condición sine qua non? O aquí hacemos una Asamblea Nacional Constituyente ya, y le ponen muchas veces, digamos, una corriente que le empuja, plurinacional, popular, o esta cosa no va a ningún lado. ¿Cómo sentir, Roberto, que ha envejecido eso que ustedes ayudaron a empujar, eso que ustedes promulgaron en el estado en el que estamos actualmente en Guatemala? Bueno, primero, gracias por la invitación. En serio, es una bella oportunidad de explicar algunos temas, pero especialmente el tema que están tocando me parece fundamental. Y es que en aquella época, cuando se creó, digamos, todo este sistema, inclusive los militares que dieron el golpe de Estado y que convocaron a esa Asamblea Nacional Constituyente como la ruta para regresar, entre comillas, a un sistema democrático. Digo regresar porque realmente habría que cuestionar, con excepción del 44, si en algún momento realmente vivimos una democracia real, o lo que habíamos venido viviendo había sido de temas militares tras militares, golpes tras manipulación. Hay quienes sostienen que desde el 15 de septiembre de 1821 venimos en la misma situación y no hemos logrado salir de esa manipulación de los poderosos. Pero lo cierto es que la constituyente desde el principio tomó tres grandes decisiones. Una, que no fuera ideológicamente hacia un lugar, como había pasado en la del 65, en el 55 y en la misma del 44, sino que fuera de alguna forma neutral. Y es que pudo haber una alianza entre la UCN de Jorge Carrió, centrista de aquel entonces, con la Democracia Cristiana, y nos hubiéramos tirado una constitución bastante socialista, por decirlo así. Para aquella época hubiera sido bastante socialista. O pudo haberse hecho una alianza de la UCN con el antiguo Movimiento de Liberación Nacional anticomunista, y hubiera salido una constitución sumamente conservadora, mientras los demás partidos políticos, y prácticamente todos teníamos el 25%, los partidos tradicionales corresponsables de la situación en la que estaba el país, también querían ser tomados en cuenta. Y la primera decisión es esa: hagamos una constitución por consenso. Dos, esta constitución tiene que tener la diferencia con las demás constituciones de que debe de iniciar con el tema del ser humano, y es la primera constitución que empieza con esa parte dogmática no reformable en su mayoría, que son los derechos humanos, todavía inentendibles en este país, que la gente aún no sabe lo que quieren decir derechos humanos y confunde el tema de derechos humanos con un tema ideológico, cuando de ideológico no tiene nada. Defender los derechos humanos es defender a la humanidad ante cualquier Estado y ante cualquier abuso, punto. Y la tercera tenemos que hacer una constitución flexible. No puede ser que haya que tener golpes de Estado para cambiar la constitución, o cada vez que se trata de romper el orden constitucional, sea con el pretexto de cambiar la constitución, o etcétera, etcétera. Y desde ese momento se crearon dentro de la misma constitución mecanismos para reformarla, y por eso es que la constitución ha servido en momentos como el Serranazo, en momentos como la Plaza del 2015, en donde la Constitución y su flexibilidad permiten ir haciéndole correcciones. Se supone que para bien, porque los cambios que se hicieron después del Serranazo en las reformas del 93 fueron malísimos, y son los que ahora quisiéramos corregir. Y hay que entender que el contexto, 36 años atrás, en el que aprobamos la Constitución, no es el mismo que ahorita. Entonces, meterse en la cabeza de que la Constitución no es reformable sería realmente una torpeza, porque el mundo entero ha cambiado, el mundo entero se ha ido autorreformando, y Guatemala no era excepción. Pero sobre todo, en aquella época todavía no se había firmado la paz, no existían acuerdos de paz,
y tampoco el país se había ido torciendo de la manera en que lo hemos ido torciendo o cayendo de la manera en que se ha ido cayendo. Las reformas constitucionales son necesarias, debe de haber un análisis permanente sobre el tema de la Constitución y por supuesto que hay temas que de una u otra manera sirvieron en aquella oportunidad y que ahora ya no sirven, porque la constituyente tuvo una visión así, ¿verdad?, de cara a evitar los fraudes electorales. Entonces se hicieron temas como quitar las mesas de todas las aldeas y trasladarlas solo a las cabeceras municipales. Hoy la tendencia mundial y la tendencia guatemalteca es que uno pueda votar a la vuelta de su casa, y ese tipo de reformas hay que irlas haciendo en la misma ley electoral y en todas partes. Y tenemos el caso más urgente, que es el tema de seguridad y justicia. El tema de justicia fue manoseado en el 93, ya tenía algunas imperfecciones de cómo las aprobó la Constitución y tenemos que cambiarlo, porque si algo no funciona es el tema de administración de justicia. En pocas palabras, hay temas en la Constitución que no se han desarrollado y que podemos decir que no se han envejecido porque ni siquiera los hemos tocado, como la ley de aguas, por ejemplo, o el tema de los pueblos indígenas, ¿verdad? Ya hasta el concepto es otro y ni siquiera se aprobó la ley. Pero hay temas que ya no son, digamos que útiles para esta época, porque los temas han cambiado. E indiscutiblemente es necesario ver que esa Constitución se aprobó con fines de poder ser reformada y poder ser flexible, y que hay temas que indiscutiblemente hay que irlos reformando para irnos adaptando a la época, al momento y a las exigencias de la población, que es el tema más importante. Hoy en día, si no motivamos a la participación ciudadana, si no hacemos que realmente todo el mundo sea tomado en cuenta, es mentira que nos vamos a democratizar algún día. Y las trabas para evitarlo están en la misma Constitución. Debemos de verlo con ojos de una Constitución reformable y que fue hecha desde un inicio con esa intención, flexible para ir adaptando a cada época. Me gustaría que me acompañaran en el próximo segmento y no quisiera hacer la pregunta siguiente para Juan Pablo y que quedáramos a medio segmento. Entonces le pido apoyo a Gaby, si pudiéramos ir ahorita a comerciales y volvemos, tenemos bastante que hablar todavía con Juan Pablo y con Roberto sobre la Constitución. Volvemos. Me gustaría ir conectando algunos puntos de las intervenciones anteriores que han hecho Juan Pablo con Roberto. Le pregunto a Roberto, ¿cómo sientes que ha envejecido la Constitución? Y nos dice, efectivamente, en este momento, al pasar de los años, la Constitución misma es un valladar para entrada, para igualdad de derechos, para actualizarse a lo que demanda el mundo moderno en una sociedad moderna. Roberto, y no habría que tener ningún miedo y empacho de hablar del tema. Que conecta muy bien con el espíritu del ensayo de Juan Pablo cuando nos dice precisamente los peligros de convertir la Constitución en un fin en sí mismo, entenderlo como un instrumento que da marco, que da un diseño institucional del Estado en pro precisamente de libertades, de garantía de derechos y que permita condiciones de un Estado para vivir bien. En medio de eso, tú mencionas algo, Juan Pablo, hablas del neoconstitucionalismo. Ese son el tipo de discusiones que ustedes, los académicos, ustedes, los expertos constitucionalistas, tienen, pero que es bueno conocer qué es neoconstitucionalismo, y hablas tú en alguna manera previo, digamos, a modificar la Constitución, que es algo muy difícil políticamente de hacer, es posible, pero muy difícil. ¿Cómo eso le puede dar nueva vida a la Constitución o actualizarla sin llegar a cambiarla? Sí, el neoconstitucionalismo en efecto es una corriente del pensamiento jurídico que ahorita está bastante en boga. Digamos, se origina principalmente con las constituciones europeas de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Es a surgir y a cobrar auge con los tribunales constitucionales de Alemania y de Italia, precisamente los países que habían sufrido el nazismo y el fascismo en la Segunda Guerra. Entonces no es una casualidad que esa experiencia histórica haya llevado a esa corriente. Entonces básicamente el problema que hay con el neoconstitucionalismo, según sus críticos, es que la manera de enfocar los principios constitucionales llega de alguna manera a supeditar
la literalidad de la norma, ¿verdad? Entonces, a veces la crítica es pues que ser muy literales es ser muy formalistas y ser cerrados, pero el otro extremo es, o sea, el otro extremo es llegar a interpretar la Constitución de un modo más incluso antojadizo. Entonces, ese es un debate bastante fuerte que existe dentro del constitucionalismo a nivel mundial y que ahorita en Guatemala está tomando bastante interés, ¿verdad? Yo pongo en el ensayo el ejemplo de la votación nominal y pública versus votación secreta en la elección del Consejo Superior Universitario, ¿verdad? Entonces, para un neoconstitucionalista será muy evidente que aunque la norma diga votación secreta, si la hacemos nominal está bien porque estamos favoreciendo el principio de publicidad de los actos administrativos, mientras que alguien que no se adscribe al neoconstitucionalismo sin necesidad de que llegue a ser un positivista decimonónico extremo, puede decir, miren, también la certeza jurídica de cumplir una norma que es clara es también un valor y un principio constitucional. Entonces eso es algo que ahorita se está discutiendo mucho en el país, que la academia está empezando a tomarlo con mayor seriedad porque empezaron los debates en medio de los ajetreos políticos de 2017 para adelante, ¿verdad? Pero ahorita creo yo que académicamente es una oportunidad para discutirlo y son temas que en todo el mundo se están debatiendo. Roberto, como constitucionalista precisamente cuando miras esos debates alrededor de cómo se debe interpretar una constitución, si se debe interpretar a la luz y a tenor de visiones un poco más frescas y más conectadas con la sociedad actual o literalidad de la norma, ¿cuál es tu posición? ¿Y crees que ese tipo de debates en Guatemala, que tienden a ser, digamos, debates de corrientes muy enfrentadas, lo vemos realmente plasmado el día de hoy en las personas que interpretan la Constitución en Guatemala? Pongo un ejemplo. En Estados Unidos es claro la corriente ideológica de ya sean constitucionalistas o literalistas, y uno lo puede ver, que son debates encendidos a la hora que hay una vacante en la Corte Suprema de Justicia que allá interpreta la norma constitucional. En Guatemala, no solo, o sea, ¿cómo ves, cómo te posicionas con eso? ¿Y ves esos debates sucediendo realmente? ¿O aquí realmente estamos hablando de una interpretación meramente política de la Constitución? Bueno, particularmente estoy totalmente de acuerdo con el tema y creo que la intención del constituyente nunca fue crear una norma pétrea tan dura que no permita que la interpretación vaya con la corriente del mundo. Indiscutiblemente el mundo le tiene que apostar a grandes temas como el tema de la transparencia, y eso está muy claro en la Constitución. Y sí es cierto que quienes defienden que se maneje la ley como está, la ley ordinaria, porque hace un mandato muy claro, quienes defendemos que no, que la Constitución permite darle esa interpretación para que la votación sea abierta en todo sentido, lo hacemos pensando en que fue la intención. Yo particularmente me inclino por un tema más moderno, más de actualidad, y sí creo que las posturas que se están dando son 100% políticas. Es la excusa ideal ante la corriente conservadora de este país, decir que hay que interpretar la ley tal y como está y no permitir que la Constitución sea la que rija, porque es una Constitución tan abierta que permite que estos cambios que el mundo está teniendo se den sin necesidad de estar haciendo cambios constitucionales. La Constitución promueve temas como la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, pero sobre todo temas de transparencia, todo ese tipo de temas que van de acuerdo a una interpretación diferente. Y es que lo que tenemos que trabajar muchísimo es en la ciudadanía, en que la ciudadanía sepa qué está haciendo, porque en la medida que nuestros gobernantes quieran mantenerse en el poder interpretando la ley de manera conservadora, de manera rígida y literal, el país no va a cambiar. Y tampoco podemos esperar a que se dé una reforma constitucional
o una Asamblea Nacional Constituyente, que para mí sería lo ideal. Yo ni siquiera le apuesto a una reforma constitucional, sino a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para hacer cambios de fondo en ese país que son necesarios después de los acuerdos de paz y de los acontecimientos que vemos que acontecen, donde la participación de muchos sectores sigue siendo escasa o casi nula. La interpretación de la Constitución tiene que ir por esa vía. Yo me declaro de esa manera y creo indiscutiblemente que se ha vuelto un pretexto político para quienes no quieren que haya cambios en el país, sostener que no cabe esta nueva teoría en el país, cuando todo lo contrario. No solo cabe, sino que hay que entrarle a esa interpretación más moderna, a esa interpretación enfocada en lo que el mundo está pidiendo, la ciudadanía está pidiendo, que es transparencia, sobre todo, una administración de justicia muchísimo más rápida, participación ciudadana a todas luces, y ese tipo de temas que van fortaleciendo el poder ciudadano antes que el poder de quienes están atrás de quienes participan en una elección. Pero mi pregunta, y sería para ambos, es: ¿ven ustedes esas corrientes, digamos, literalista o neoconstitucional, reflejadas actualmente en la CC, o ni siquiera actualmente? Uno puede irse a la CC anterior, porque uno ve en algún momento, pero, o sea, se los pregunto a ustedes que saben más del tema y son expertos, pero uno desde fuera lo que mira es en este momento una interpretación de la norma constitucional bastante laxa por parte de dos bandos enfrentados, pero es un enfrentamiento político, no de corrientes de interpretación de la Constitución. O podemos ver estos rasgos entre los magistrados, porque lo que dice Roberto de sectores conservadores pidiendo una interpretación literal, o sectores, por ejemplo, de juristas nuevos empujando más una interpretación neoconstitucional, sí veo ese debate yo, pero no lo veo adentro de la magistratura. Yo pienso que ahí hay que bajar mucho. Parte del reto que tenemos ahorita en la academia y en el gremio es aterrizar mucho a cómo realmente se ha hecho en Guatemala, porque una cosa es como estudiar la teoría y otra vez cómo en el país realmente se ha hecho. En la serie de ensayos que he tenido el gusto de publicar ahí en Plaza Pública, precisamente el primero de ellos trata de abordar eso de un modo muy introductorio, y la conclusión a la que yo he llegado y la comparten otros estudiosos nacionales con los que he conversado es que la Corte de Constitucionalidad realmente ha tenido un eclecticismo metodológico bastante fuerte. Algunos dirían hasta selectivo por algún determinado interés. Yo pues quizá no llegaría a ese extremo, ¿verdad? Pero sí es cierto, digamos, por ejemplo, justamente ayer, y esta es una cuestión práctica que sucede en los despachos de los abogados el día a día. Ayer estaba investigando yo un tema en la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad y me llevo la sorpresa de que no hay un criterio firme. Es decir, en el 2010, solo en el mismo año, encontré 2 sentencias contradictorias, ¿verdad? Y si nos vamos sobre el mismo tema, la conclusión que yo les tuve que dar a los clientes es: miren, no hay nada concluyente en cómo la Corte lo ha manejado. Y creo yo que sí es una situación que trasciende las magistraturas, porque, por ejemplo, si nosotros vemos la magistratura actual, sabemos que mucho conflicto que hubo, sobre todo a partir de 2017, con la magistratura anterior, era porque algunos sectores criticaban que la magistratura anterior tenía una interpretación más creativa o más flexible, más ocurrente, dirían algunos, y algunos de los magistrados actuales fueron muy vocales, y lo han sido, en cuanto a esa crítica, pero luego ya estando sentados en la magistratura ellos, resulta que convierten el amicus curiae en una vía de iniciar procesos penales. Entonces dice uno que eso es mucho más creativo que cualquier cosa que hizo la magistratura anterior. O por ejemplo, decir que
resolver mediante una inconstitucionalidad una situación de facto como lo es la irretroactividad de la ley por la reforma al delito de financiamiento electoral. Entonces, eso también es una innovación en torno a la técnica de la inconstitucionalidad en caso concreto, ¿verdad? Entonces, no veo yo dónde está la coherencia con la crítica que se hacía de la manera en que operaba la magistratura anterior. Y en otros casos, sí es cierto, esta nueva magistratura está siendo más estricta, más literalista, pero si uno ve sentencias de la magistratura anterior, también existen sentencias muy literalistas y muy estrictas, ¿verdad? Entonces, no hay una cuestión que sea pareja. Y por último, de lo que comentabas sobre el caso de Estados Unidos, hay un constitucionalista estadounidense de apellido Balkin que ha estudiado la historia de cómo estos ciclos políticos afectan las doctrinas de interpretación constitucional, y lo que él concluye es: ahorita los conservadores son originalistas y los liberales son constitucionalistas vivientes, que se les llama. Pero en la práctica, dice él, para empezar, en la práctica, no todos los magistrados se ubican fácilmente en una u otra corriente. De hecho, hay muchas críticas. Por ejemplo, uno de los más representativos del originalismo es el famoso Antonin Scalia, muy admirado. Y sus críticos son muy severos en demostrar, según ellos demuestran, que sus fallos realmente no eran originalistas, ¿verdad? Y por otro lado, dice él, las afiliaciones académicas según los bandos políticos van a depender también de quién ostente el poder. Entonces, el día de mañana, digamos ahorita que si los demócratas siguen solidificando un régimen que sustituye el régimen que inauguró Reagan en los 80, va a llegar el día en que sean los republicanos quienes digan que la Constitución debe interpretarse de una manera viviente, y van a ser los demócratas los que digan que debe ser el sentido original, porque el sentido original está plasmado a través de fallos de la Corte Suprema más afines a ellos. Por eso es que ahorita están peleando tanto el tema de la Corte, porque Trump les dejó metidos 3 magistrados mucho más conservadores y andan viendo ahí hasta si amplían la Corte por eso, ¿verdad? Pero es por eso, porque no hay una correspondencia inherente entre la filosofía de interpretación constitucional y la ideología política. Momentáneamente la hay por las circunstancias, y esa es la tesis que propone Balkin, que podríamos nosotros investigar en Guatemala de aquí a unos 10 años si también en Guatemala sucede eso. Les pido que me acompañen en un último segmento. Vamos a hacer una pausa y así amarramos el tema de la Constitución el día de hoy aquí en Fíjese Aquí. Bueno, estos debates al final de cuentas que pueden elevarse hasta la academia, pero también los vivimos día a día. O sea, lo que hablamos al principio precisamente es este enrarecido clima político guatemalteco en el cual se ha perdido el sistema de balances y pesos y contrapesos, el famoso checks and balances que se busca, digamos, en un diseño republicano. ¿Cuál es la salida, Roberto, que estás viendo en este momento con una constitución que te definiste como necesitada de actualizarse y de reformarse incluso, y además en este contexto político en el cual prácticamente se ha expulsado por completo cualquier oposición en el aparato público? ¿Y qué se puede hacer en este momento? ¿Qué ideas hay para poder salir de esta situación que se puede volver en algún momento una olla de presión? Y antes de darte la palabra, solo para entender un poco, ¿verdad? O sea, antes podemos tener 1000 críticas a la forma como la anterior magistratura ejerció su función de control constitucional, pero había segmentos de la población importantes que no viven en las ciudades, no viven en la urbanidad, sino viven en la ruralidad, y que entendían, incluso con sus defectos y esa interpretación para algunos antojadiza, y le hemos criticado incluso en este espacio, que podía incurrir la anterior magistratura. En la situación en la que estamos, Roberto, ¿qué estás viendo al respecto? O sea, ¿cuál sería un paso que podríamos dar con misión de veras de estadistas preocupados por el país más que por los intereses propios?
Yo creo que hay que encender la luz roja de alarma porque indiscutiblemente yo estoy totalmente de acuerdo que esos pesos y contrapesos, ese balance que hemos pretendido crear en el momento que se creó la Corte de Constitucionalidad se ha perdido porque hay una cooptación de todo el sistema. Veamos para dónde vamos. La clase conservadora de este país ha cooptado todos los sectores y a excepción de probablemente la PDH, todo lo demás ha caído en manos de los conservadores y vamos a ver cómo esto que hablaba Pablo, digamos, se va a dar en la actualidad, y es que no está definido si esta corte va a interpretar de una manera o va a interpretar de la otra. Yo creo que va a interpretar antojadizamente o políticamente, porque vamos a tener un claro ejemplo, y ahí lo vamos a ver en la candidatura de Suri Ríos, por ejemplo. Si ellos insisten en una interpretación literal, es decir, tal y como está escrito en la Constitución, Suri no podría ser candidata. Si vamos a un tema moderno de una interpretación y decir de qué es lo que realmente pretendía el constituyente, no fue nunca que 4 generaciones de alguien que participó de un golpe de Estado no puedan participar en las elecciones. Y entonces vamos a ver cómo para algunas cosas los conservadores son de los que interpretan literal y para otras la van a interpretar no literal, sino de una manera más abierta y más moderna. Y eso preocupa más porque en estos momentos, si no encendemos la luz roja, como por ejemplo dar a conocer públicamente que hay una cooptación del Estado, que el Estado realmente no funciona, que de verdad es un Estado fallido y no la frase de que el Estado fallido es una frase política como para ganar votos. No, es mentira. El Estado no funciona, es un Estado fallido y en estos momentos sobre todo es un Estado cooptado, pero lo tenemos que decir públicamente para que haya más participación, porque si no provocamos una Asamblea Nacional Constituyente, yo no veo de qué manera podamos cambiar el país. Porque para ir a reformas constitucionales tendríamos que hacer reformas a la ley electoral y de partidos políticos, y ya vimos las iniciativas de ley que hay, no nos llevan en un camino de una verdadera reforma, sino al contrario, las iniciativas de ley van en retroceso para mantenernos más conservadores que nunca y sobre todo mantener el poder en quienes han cooptado al Estado y mantenerles a ellos sus privilegios, su poder y esa injerencia. Para mí estamos en un tema de buscar alianzas de los sectores que realmente creemos en el cambio, que es urgente el tema de la modificación, pero que tenemos que pegar de gritos. O sea, este tipo de programas, este tipo de diálogos como el que estamos teniendo ahorita deben darse más seguido y de alguna manera crear alguna campaña para que la población se dé cuenta que está viviendo en un país donde el Estado está cooptado y que los cambios no se van a dar si no hay una participación. Y sin esa participación no se dan las reformas constitucionales. Yo no solo creo que la Constitución debe reformarse, es urgente que se reforme la Constitución o el país no va a cambiar, pero hay que decirlo, hay que atreverse a decirlo. El asunto y la pregunta sería, no sé si es pregunta o más reflexión, pero precisamente con toda la institucionalidad cooptada y con un sistema de partidos políticos que también está en horas bajas en cuanto a representar a las diferentes corrientes del país, iniciar un proceso constituyente y sobre todo uno que sea muy extensivo, ¿verdad? Cuando plantean Asamblea Nacional Constituyente desde cero, hay condiciones en este momento, porque uno ve, digamos, lo que está haciendo Chile y todos los actores legitiman lo que está sucediendo, se hizo por vía institucional, pero en Guatemala, ¿qué podría salir en este momento? O sea, podríamos correr el riesgo de salir con una constitución que sea regresiva respecto a lo que hubo en el 85. No sé qué piensan. Totalmente, no sé si. ¿Juan Pablo? Yo la verdad no me he metido a elucubrar eso, quizá porque da miedo pensarlo, pero sí creo que hay que tomar en cuenta que ahí ya estamos sobrepasando la frontera de lo puramente jurídico, político. Ya llegamos a la política más como el puro ejercicio del poder. Y hay un tema muy interesante si queremos seguir usando los ejemplos que hemos manejado. Efectivamente, como decía el licenciado Alejos, fíjense ustedes que es muy interesante, a pesar del que el neoconstitucionalismo es tan denostado
ahorita, como decíamos, ahorita es muy denostado por el conservadurismo. ¿Sabían ustedes que de las poquísimas sentencias guatemaltecas que explícitamente invocan el neoconstitucionalismo como inspiración para el fallo y para la Constitución, es precisamente el amparo con el que la Corte Suprema de Justicia había permitido la inscripción de la licenciada Ríos, ¿verdad? Sin perjuicio de que después la CC revocó ese amparo en apelación, ¿verdad? Pero es muy interesante y va como anillo al dedo a lo que mencionaba él. Y otro ejemplo, la famosa Constitución de Estados Unidos, que es el punto de nacimiento del constitucionalismo moderno, se hizo violando los artículos de confederación. Es decir, los artículos de confederación tenían previsto su mecanismo de reforma y jamás se iba a hacer una nueva constitución si esos mecanismos se respetaban. Entonces, la de la Constitución de Estados Unidos, pero no es la segunda Constitución de Estados Unidos y fue un consenso archivar lo otro y prácticamente iniciar el proceso de cero que estás describiendo. Así es, porque los artículos de confederación, que fue la primera constitución, jamás habrían permitido su propia reforma por el veto que permitían a los estados. Entonces, ese es un tema muy interesante. Tampoco estoy diciendo yo borrón y cuenta nueva, como nos dé la gana y salgamos a las calles. No es lo que estoy diciendo, pero sí estoy diciendo que llega un momento en que los mecanismos formales que las constituciones prevén tampoco se ajustan para reformarlo en una situación social determinada. Pues yo no me puedo dejar a Roberto sin hacerle una última pregunta. No tiene que ver con el tema necesariamente, pero ha salido últimamente a bailar esta asociación de ex constituyentes, de dignatarios de la nación, y que parece que tienen algún mecanismo precisamente con la mayoría del Congreso para obtener algunos beneficios. Roberto, ¿qué pensás de esos colegas tuyos? ¿Les has seguido la pista a sus andanzas últimamente? ¿Una opinión al respecto? Bueno, brevemente sobre el otro tema, yo hablaba con Jorge Mario García Laguardia, que para nosotros es, como le decimos, una vaca sagrada el tema, y a la izquierda le da miedo entrarle a una Asamblea Nacional Constituyente porque no es suficientemente fuerte electoralmente como para tener mayoría y lograr la constitución que necesitamos. Y a la derecha o los conservadores también les da miedo porque siguen con el temor que unos pocos que lleguen van a aprovechar la situación para hablar de reforma agraria y otros temas que no tocamos y que se debieron haber tocado. Pero en este punto de la famosa asociación de dignatarios hay que contar la historia. La misma constituyente aprobó un decreto de la constituyente, un acuerdo de la constituyente, una ley constitucional donde nos declara a los constituyentes dignatarios de la nación de por vida. Y con ese pretexto se hace una organización no gubernamental, la Asociación de Dignatarios de la Nación, cuyo fin era promover la Constitución, darla a conocer y defender la Constitución, y la verdad es que nunca se hizo. De repente esta presidencia cae en mis manos cuando soy presidente del Congreso. Nos aprovechamos del programa cívico del Congreso para dar a conocer la Constitución, pero sin utilizar, digamos, salario para los diputados ni nada por el estilo. Ahora está en manos de Pellicer Robles, un diputado eminentemente conservador desde aquella época, que pertenecía al PI del partido de Donaldo Álvarez Ruiz, y ellos negocian, y eso lo van a ver dentro de 15 días exactos, en la comisión pesquisidora en el caso del antejuicio contra los dos magistrados, con la magistrada Gloria Porras y el otro magistrado, meten una demanda en contra de ellos sobre una sentencia que ellos dieron en el caso del embajador de Suecia. Y ahí nosotros descubrimos que recibieron plata. La asociación jamás, nunca había recibido un centavo, ni siquiera había tenido una cuenta bancaria, si no era porque poníamos 10 o 20 quetzales cada quien para pagar los gastos, pero jamás se habían manejado fondos, y mucho menos manejar fondos a cambio de meter una demanda que no tiene respaldo y que le están tratando de dar el enfoque de que esa es una demanda y un sentir de los constituyentes, y no es verdad. Apenas son 10 fulanos que meten esa demanda. Vamos a tratar de demostrar que la demanda nunca se había dado, que nace de esta junta directiva actual
Y por supuesto, nosotros ya renunciamos a esa asociación, denunciamos este tema y denunciamos también que habían 5 millones más para ellos en el presupuesto que no se aprobó y por eso tuvo que retirar los 5 millones que hicimos la denuncia. La asociación de dignatarios debería de desaparecer, ya eso no debería ni de existir porque se está haciendo mal uso de ese tema. Para empezar, no debería recibir fondos del Estado y no debería estar sirviendo para estar metiendo demandas con el pretexto de estar defendiendo la Constitución. Esta es una batalla, si ustedes quieren, ideológica, si ustedes quieren simplemente entre constituyentes, pero que va a ser pública dentro de 15 días, cuando la Comisión Pesquisidora cite a este servidor, a Víctor Hugo Godoy y a quienes fallase, como testigos de por qué renunciamos a esa asociación al ver que la asociación tenía estas intenciones perversas de buscar una especie de indemnización primero, después una especie de pensión vitalicia y pararon recibiendo fondos con 600,000 quetzales y pretendían recibir 5 millones. Indiscutiblemente ellos no representan a los constituyentes, cada vez son menos y es una ONG con el nombre de Asociación de Dignatarios que no va a representar nunca a la constituyente y que no está haciendo lo correcto y lo vamos a denunciar, lo vamos a defender y vamos a tratar de demostrar que ellos son parte del pacto que nunca quiso a la CC anterior precisamente por la forma en que interpretaron la ley. No, y más que eso, porque si hay una prebenda económica, pues eso es todavía más grave. Ese es precisamente, me parece que es un caso que había que mencionar, porque ilustra precisamente esa degeneración de la República y del Estado guatemalteco. ¿Por qué no pensaría que una asociación de constituyentes se debería estar preocupada por precisamente preservar su legado y debiera de ponerse en una posición afuera, por encima, digamos, de ese tipo de reyertas y más de ese tipo de jugadas políticas que se están haciendo actualmente, instrumentalizando la institución pública para hacer lawfare prácticamente. Yo les quiero agradecer a ustedes dos, realmente creo que fue una buena charla, cubrimos bastantes de los temas y llegamos a conectar actualidad con precisamente la intención fundacional y la interpretación que nos trae Juan Pablo como verdaderamente un jurista, además un jurista que está haciendo ensayo, que está conectado con los temas de actualidad adentro de los debates académicos alrededor del tema constitucional. Le agradezco a ambos, vamos a tenerlos también de regreso seguramente en Fíjese Qué, y vamos a hacer otra pausa comercial y volvemos.